Segunda parte. La unión fatídica. La crisis sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo ha pasado. La agitación civil dentro del Imperio Romano cesa temporalmente, pero las esperanzas de muchos cristianos se ven destrozadas. En lugar de ser liberados, los cristianos continúan sufriendo persecución como resultado del ejemplo del emperador Nerón. Cada día trae nuevas noticias sobre el encarcelamiento o el martirio de familiares y amigos. Muchos cristianos están confundidos. Pensaban que todas las señales del fin de los tiempos, incluidos los ejércitos romanos que rodeaban Jerusalén, Lucas 21:20, habían estado allí. Los acontecimientos parecían avanzar rápidamente hacia el clímax ansiosamente esperado, el regreso triunfal de Jesucristo como Rey de Reyes. Pero Jesús no ha regresado. Debería haber venido, se dicen muchos, pero no lo ha hecho. Se establecieron divisiones entre los cristianos. Luego viene la revelación de Jesucristo a Juan, el último apóstol superviviente. Explica que lo que ocurrió entre los años 66 y 70 después de Cristo fue solo un precursor de una crisis final sobre Jerusalén al final de esta era de autogobierno humano. El final no es ahora. Por desilusión o impaciencia, muchos que se llaman a sí mismos cristianos comienzan a desviarse de la verdad o a renunciar por completo al cristianismo. Aquellos que se desvían se vuelven susceptibles a las innovaciones doctrinales. La herejía está muy extendida. Las congregaciones se dividen por diferencias doctrinales a pesar de que todas se llaman a sí mismas iglesias de Dios. Algunos comienzan a expresar dudas acerca del libro de Apocalipsis y a presentar sus propios puntos de vista doctrinales. La apostasía predicha por los apóstoles sigue adelante. Solo el anciano apóstol Juan se interpone en el camino. Las más de 3 décadas transcurridas desde la muerte de Pedro y Pablo en el año 68 después de Cristo han sido gastados bajo el liderazgo apostólico exclusivo de Juan. Las iglesias directamente supervisadas por él y los ancianos fieles que lo ayudan se han mantenido firmes en el gobierno de Dios sobre la iglesia y en la verdad revelada de Dios. Pero ahora llega otro shock. El apóstol Juan muere en Éfeso. De inmediato, los contendientes egoístas por la autoridad se aferran al poder sobre las iglesias. Estalla una rebelión a gran escala contra la autoridad del gobierno de Dios, tal como ha sido administrado por los apóstoles y luego únicamente por el apóstol Juan. Muchos pierden de vista dónde y con quién ha estado trabajando Dios. Se apartan de las enseñanzas de Juan y de los discípulos fieles para seguir a otros que afirman tener autoridad y preeminencia y que se llaman a sí mismos ministros de Dios. Se convierten en la corriente principal del cristianismo profesante. Pero algunos siguen fieles aunque ahora estén separados de la corriente principal del cristianismo. Se aferran a la sana doctrina y resisten las fuerzas del invisible Satanás, que engaña al mundo entero. Continúan creyendo en las buenas nuevas de la próxima restauración del gobierno de Dios sobre la tierra. Continúan esperando que Jesús regrese con poder para forzar la paz mundial. Independientemente de sus diferencias doctrinales, ya sean apóstatas o fieles, todos los que se llaman cristianos continúan sufriendo persecución. Los romanos politeístas no son por naturaleza intolerantes en religión. Permiten muchas formas diferentes de creencia y adoración. Incluso han incorporado a la suya elementos de las religiones de los pueblos conquistados. Pero las diversas sectas del cristianismo plantean un problema especial. Los seguidores de las diversas religiones paganas se adaptan fácilmente a la deificación del emperador y a la insistencia de que todos los ciudadanos
leales realicen sacrificios en su altar. Pero este tipo de patriotismo va mucho más allá de lo que es posible para cualquier cristiano. Así que son castigados, no porque sean cristianos per se, sino porque son desleales. Nerón, el primero de los emperadores perseguidores, había sentado un cruel precedente. Durante los siguientes 250 años se desatarán 10 grandes persecuciones contra el cristianismo. Alrededor del año 95 después de Cristo, el emperador Domiciano, el hijo menor de Vespasiano y hermano de Tito, destructor de Jerusalén, lanza una breve pero severa persecución contra los cristianos. Miles de personas mueren en su reinado de terror. En el año 98 después de Cristo, Marco Ulpio Trajano, comúnmente conocido como Trajano, es elegido emperador por el Senado romano. A sus ojos, el cristianismo se opone a la religión estatal y, por tanto, es un sacrilegio y punible. Entre los muchos que mueren durante su reinado se encuentra el influyente teólogo Ignacio, obispo de Antioquía, en Siria, quien es arrojado a los leones en la arena romana en el año 110 después de Cristo. Los sucesores de Trajano, Adriano, del 117 al 138, y Antonino Pío, 138 al 161, continúan la carnicería. Entre los que sufrieron el martirio durante el reinado de este último se encuentra el ilustre Policarpo, anciano de Esmirna y figura cristiana destacada en Asia Menor. Con la llegada del emperador Marco Aurelio, 161 al 180, el imperio se ve repentinamente perturbado por guerras, rebeliones, inundaciones, pestilencias y hambrunas. Como sucede a menudo en tiempos de grandes desastres, la población ignorante busca echar la culpa de estas calamidades a una clase impopular, en este caso las diversas sectas cristianas. El fuerte clamor levantado contra lo que el mundo ve como cristianismo no deja a Marco Aurelio otra opción. En tiempos difíciles como estos, solo puede haber una lealtad hacia el emperador. Ordena que se cumplan las leyes. La persecución resultante, la más severa desde la época de Nerón, provoca una muerte horrible a miles de cristianos. Entre ellos se encuentra el erudito Justino Mártir, que es ejecutado en Roma. Los emperadores romanos Septimio Severo, del 193 al 211, y Maximino, 235 al 238, continúan las persecuciones. Perseguidos como forajidos, miles de cristianos son quemados en la hoguera, crucificados o decapitados. El emperador Decio, del 249 al 251, decide erradicar por completo el cristianismo. La sangre fluye en espantosas masacres por todo el imperio. Una persecución posterior bajo Valeriano, 253 al 260, va aún más allá en su severidad. Pero la persecución iniciada por Diocleciano, 284 al 305, las supera a todas en violencia. Esta 10ª persecución es un intento sistemático de borrar el nombre de Cristo de la tierra. La violencia de Diocleciano hacia las sectas cristianas no tiene paralelo en la historia. En el año 303 después de Cristo se emite un edicto que exige la uniformidad del culto. Al negarse a rendir homenaje a la imagen del emperador, todos los cristianos del reino se convierten en proscritos. Se les quitan sus bienes públicos y privados, se les prohíben sus reuniones, se derriban sus iglesias, se destruyen sus escrituras sagradas. Las víctimas de la muerte y la tortura se cuentan por decenas, incluso cientos de miles. Se han ideado todos los medios para exterminar la obstinada religión. Se acuñan monedas que conmemoran la aniquilación de los cristianos. Solo en el extremo occidental del imperio escapan los cristianos.
Constancio Cloro, gobernante militar romano de la Galia, España, Gran Bretaña y la frontera del Rin, impide la ejecución del edicto en las regiones bajo su gobierno. Protege a los cristianos, cuyas virtudes generales estima. El reinado de Diocleciano también trae consigo un desarrollo de gran importancia histórica dentro del ámbito político. Diocleciano se da cuenta de que el imperio es demasiado grande para ser administrado por un solo hombre. Con el fin de lograr un mejor gobierno de un imperio tan vasto, Diocleciano divide voluntariamente el poder y la responsabilidad de su cargo, asociando consigo a su amigo Maximiano como coemperador. Los dos dividen el imperio. Diocleciano toma Oriente con su capital en Nicomedia, en Asia Menor. Maximiano toma Occidente y establece su cuartel general en Milán, en el norte de Italia. Cada uno de estos dos augustos o emperadores selecciona entonces un asistente con el título de César. Estos emperadores adjuntos lo sucederán y designarán a su vez nuevos césares. Los césares elegidos por Diocleciano y Maximiano son Galerio y Constancio Cloro. Deben comandar los ejércitos de las fronteras. Después de una grave enfermedad, Diocleciano abdica de su poder el 1 de mayo de 305. Ese mismo día obliga a su colega Maximiano a seguir su ejemplo. Le suceden sus respectivos emperadores adjuntos, Galerio y Constancio. Estos dos antiguos césares son ahora augustos. Galerio gobierna Oriente, Constancio gobierna Occidente. Cuando Constancio muere repentinamente al año siguiente mientras estaba en una expedición contra los Pictos de Escocia, sus tropas inmediatamente proclaman emperador a su hijo Constantino. La sucesión fluida imaginada por Diocleciano nunca se produce. Durante los siguientes 8 años sigue una sucesión de guerras civiles entre aspirantes rivales al poder imperial. Constantino enfrenta a estos competidores en la batalla. El escenario ahora está preparado para acontecimientos que harán historia, tanto dentro del imperio como del cristianismo. Ahora son 312. La persecución iniciada por Diocleciano 9 años antes aún continúa. En Roma, Milciades es obispo de los grupos cristianos de allí. En ese momento, el obispo de Roma había llegado a ser generalmente reconocido como el líder del cristianismo en Occidente. Se le llama Papa, en latín, Papa, Padre, título eclesiástico otorgado desde hace mucho tiempo a muchos obispos. No será hasta el siglo IX que el título se reserve exclusivamente para el obispo de Roma. De los 30 obispos de la iglesia en Roma antes de Milciades, todos menos 1 o 2 habían muerto como mártires. Con una violenta persecución en marcha, Milciades no espera nada mejor. Es 28 de octubre. Milciades sale de su pequeña casa y descubre al gran Constantino de pie en la calle frente a él. Con él hay guardias con espadas desenvainadas. Constantino acaba de derrotar a su cuñado y principal rival, Magencio, hijo del antiguo emperador occidental Maximiano, en el puente Milvio, cerca de Roma. Ganar esta batalla clave aseguró el trono de Constantino. Ahora es el único emperador de Occidente. Pero, ¿qué quiere Constantino de Milciades? ¿Tiene intención de culminar su victoria ejecutando personalmente al líder de los cristianos de Roma? El emperador da un paso adelante. Con el sumo sacerdote de Milciades, Silvestre, actuando como intérprete, Constantino comienza a hablar. Lo que escucha Milciades señala el comienzo de una nueva era. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Justo antes de la batalla del puente Milvio, Constantino había tenido una visión. En el cielo apareció una cruz en llamas y encima de ella las palabras In hoc signo vinces. En este signo, conquista. Conmovido por la visión, ordenó que el símbolo cristiano, el monograma
XO, las letras griegas superpuestas X, P, Chi y Rho, las dos primeras letras de la palabra Cristos, se inscribiera en los estandartes y escudos del ejército. La batalla se libró entonces en nombre del Dios cristiano. Constantino salió victorioso. Magencio fue derrotado y ahogado. La victoria crucial significa no solo un poder supremo para Constantino, sino también una nueva era para la Iglesia. Constantino se convierte en el primer emperador romano en profesar el cristianismo, aunque retrasa el bautismo hasta el final de su vida. En Roma se erige un magnífico arco triunfal en su honor. Adscribe la victoria de Constantino a la inspiración de la divinidad. Poco después, Constantino promulga el Edicto de Milán, 313, que concede a los cristianos plena libertad para practicar su religión. Aunque el culto pagano todavía se tolera hasta finales de siglo, Constantino exhorta a todos sus súbditos a seguir su ejemplo y convertirse en cristianos. Constantino dona al obispo de Roma el opulento palacio de Letrán. Cuando Silvestre es nombrado obispo de Roma tras la muerte de Milcíades en enero de 314, es coronado, vestido con ropajes imperiales, como príncipe terrenal. El emperador llena de cristianos muchas oficinas principales del gobierno y brinda asistencia en la construcción de iglesias. Las cosas realmente han cambiado. Durante siglos, perseguida por el imperio, la iglesia cristiana ahora se ha aliado con él. El cristianismo asume una relación íntima con el poder secular. Rápidamente crece hasta alcanzar una posición de gran influencia sobre los asuntos del imperio. Los cristianos de décadas pasadas no lo habrían creído. Están libres de persecución. El propio emperador es cristiano. Es simplemente demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, es verdad. Muchos cristianos están desconcertados por este nuevo orden de cosas. Durante casi 3 siglos habían esperado el regreso de Jesucristo como libertador. Habían esperado la caída de Roma y el triunfo del reino de Dios. Pero ahora las persecuciones han terminado. La iglesia ocupa una posición de poder y respeto en todo el imperio. El panorama parece brillante para la fe. ¿Qué significa todo esto? Los cristianos de diversas tendencias ven muchas profecías de persecución en las Escrituras. Pero en ninguna parte Jesús o los apóstoles predicen un crecimiento popular y una aceptación universal de la iglesia. Ninguna profecía dice que la iglesia de Dios llegará a ser grande y poderosa en este mundo. Sin embargo, mira lo que ha sucedido. ¿Cómo debe entenderse? Después de siglos de creer que el reino no era de este mundo, que el mundo y la iglesia estarían en desacuerdo hasta el regreso de Jesús, los cristianos profesantes ahora buscan una explicación a la nueva situación. Los continuos acontecimientos dentro del imperio alimentan aún más esta reevaluación. En 321, Constantino emite un edicto que prohíbe trabajar en el venerable día del Señor, domingo, el día que había llegado a sustituir al séptimo día sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Hasta entonces, los cristianos en general habían considerado el sábado como sagrado, aunque en Roma y en Alejandría, Egipto, los cristianos habían dejado de hacerlo. En 365, el concilio de la Odisea prohibiría formalmente la observancia del sábado judío por parte de los cristianos. En 324, el emperador establece formalmente el cristianismo como la religión oficial del imperio. El año anterior, Constantino había derrotado al emperador de Oriente y se había convertido en el único emperador de Oriente y Occidente. Así pues, el cristianismo es ahora la religión establecida en todo el mundo occidental civilizado. En un esfuerzo por promover aún más la unidad y la uniformidad dentro del cristianismo, Constantino convoca un cónclave de obispos de todas partes del imperio en el año 325. El concilio, destinado a resolver disputas doctrinales entre cristianos, se celebra en Nicea, en Bitinia. El concilio de Nicea se enfrenta a dos cuestiones importantes.
Se trata en primer lugar de una disputa sobre la relación de Cristo con Dios Padre. La disputa se llama controversia arriana. Arius, un sacerdote de Alejandría, ha estado enseñando que Cristo fue creado, no divino y eterno como el Padre. El concilio lo condena a él y a su doctrina y exilia a los maestros arrianos. El movimiento, sin embargo, continúa fuerte en muchas áreas. Cuando los invasores godos y germánicos se convierten al cristianismo, con frecuencia es a la forma arriana. La otra cuestión importante en el concilio es la fecha adecuada para la celebración de la Pascua. Muchos cristianos, especialmente los de Asia Menor, todavía conmemoran la muerte de Jesús el día 14 del mes hebreo de Nisán, el día en que se sacrificaron los corderos pascuales judíos. En contraste, Roma y las iglesias occidentales enfatizan la resurrección, más que la muerte de Jesús. Celebran una fiesta anual de Pascua, pero siempre en domingo. El concilio dictamina que la antigua Pascua cristiana que conmemora la muerte de Jesús ya no debe celebrarse, bajo pena de muerte. La costumbre occidental debe observarse en todo el imperio, el primer domingo después de la luna llena, que sigue al equinoccio de primavera. Más tarde se le llamará Pascua, cuando las tribus germánicas se convierten en masa al cristianismo. La mayoría de los cristianos aceptan este decreto. Constituyen la corriente principal del cristianismo y el mundo los acepta como tales. Pero algunos se niegan y huyen. Apocalipsis 12:6. A los valles y montañas de Europa y Asia Menor para escapar de la persecución y la muerte. Continúan lejos de la vista del mundo como la verdadera iglesia de Dios, perdida en las páginas de la historia. Cuando la mayoría de los cristianos ve esta nueva unidad y uniformidad dentro de la iglesia y la casi universalidad de su influencia, se produce una revolución en el pensamiento. Ahora hay un imperio, un emperador, una iglesia, un Dios. Muchos cristianos se preguntan, ¿será posible que no haya comprendido plenamente el concepto del reino de Dios? ¿Es posible que la iglesia misma o incluso el imperio ahora cristianizado sea el tan esperado reino de Dios? ¿O podría ser que el reino de Dios debe establecerse en la tierra gradualmente en etapas sucesivas? ¿Podrían los edictos de Constantino ser el primer paso en este proceso? Este es un momento de reevaluación, de profundo examen de conciencia. Algunos pocos declaran que la iglesia no debería ejercer ningún poder secular, que eso sería inconsistente con el espíritu del cristianismo. Enredarse en asuntos temporales, afirman, solo corromperá a la iglesia de su verdadero propósito. Declaran que el mundo sigue siendo el enemigo, solo él. Las tácticas exteriores han cambiado. Pero la mayoría siente lo contrario. Creen que aquí hay una gran oportunidad para difundir su cristianismo por todo el imperio y más allá. Cientos de miles, incluso millones, se convertirán. La oportunidad, dicen, debe aprovecharse, no rechazarse. Se ratifica así la fatídica unión de la Iglesia y el Estado. Ese movimiento moldeará el curso de la civilización en los siglos venideros. Constantino el Grande muere el 22 de mayo de 337. Se vierte agua sobre su frente y es declarado bautizado en su lecho de muerte. Aproximadamente un cuarto de siglo después de la muerte de Constantino, su sobrino Juliano, 361 al 363, accede al trono. Juliano rechaza la fe de su tío y se esfuerza por revivir el culto a los dioses antiguos. Su odio hacia los cristianos le valió el sobrenombre de apóstata. Para fastidiar a los cristianos, Juliano patrocina a los judíos e incluso intenta reconstruir su templo en Jerusalén. Sin embargo, se ve frustrado por bolas de fuego que salen de los cimientos, lo que imposibilita el acercamiento de los trabajadores. A pesar de los esfuerzos de Juliano, las viejas historias de dioses y diosas han perdido su influencia en la mente romana. Después de que Juliano muere,
mientras invadía Persia, el cristianismo vuelve a tener plena prominencia en el imperio. En 394, bajo el emperador Teodosio, 378 al 395, los dioses antiguos son formalmente prohibidos en el imperio. La conversión al cristianismo se vuelve obligatoria. El poder de la iglesia en tiempos de Teodosio queda mejor ilustrado en un incidente que involucró a Ambrosio, el arzobispo de Milán. Teodosio, hombre de temperamento salvaje, ordena la masacre de unas 7,000 personas en Tesalónica como castigo por un motín que había estallado allí. Los tesalonicenses son masacrados, tanto inocentes como culpables, por un destacamento de soldados godos enviados por Teodosio con ese propósito. Más tarde, cuando el emperador intenta entrar en la catedral de Milán, Ambrosio lo recibe en la puerta y le niega la entrada hasta que confiesa públicamente su culpa en la masacre. Aunque en privado está arrepentido, el emperador se muestra reacio a disminuir el prestigio de su cargo mediante tal humillación. Pero después de 8 meses, Teodosio, el amo del mundo civilizado, finalmente cede y humildemente implora el perdón de Ambrosio en presencia de la congregación. El día de Navidad del año 390 después de Cristo es restaurado a la comunión de la Iglesia. El incidente enfatiza la independencia de la Iglesia occidental de la dominación imperial. Teodosio es el último gobernante de un imperio romano unido. A su muerte, el imperio se divide entre sus 2 hijos, Honorio en Occidente y Arcadio en Oriente. Aunque en teoría solo se trata de una división con fines administrativos, la separación resulta ser permanente. Las 2 secciones se separan constantemente y nunca más vuelven a estar verdaderamente unidas. Cada una sigue su propio camino hacia un destino distinto. Mientras tanto, las inquietas tribus góticas y germánicas del norte se hacen más fuertes y más amenazantes para la paz del imperio. Durante siglos, los romanos han luchado contra los hordas bárbaras. Ahora, estas tribus comienzan a entrar con fuerza en el imperio. Sin embargo, no todos han llegado como enemigos. Durante décadas, muchas tribus han cruzado pacíficamente las fronteras romanas, como colonos. Muchos alemanes sirven ahora en el ejército romano y algunos en el propio palacio imperial. Cuando el emperador Teodosio muere, 395, uno de estos alemanes incluso es nombrado tutor de su pequeño hijo Honorio. Es Estilicón, un bárbaro de la nación vándala. Estilicón, un general brillante, rechaza repetidamente los intentos de invasión de Italia por parte de varias tribus bárbaras. El más problemático de todos es Alarico el visigodo. Estilicón repele numerosos ataques de Alarico a la península, pero Honorio siente celos del general que tantas veces ha salvado a Roma. En agosto de 408 hace asesinar a Estilicón. La noticia de su muerte incita a Alarico a otra invasión. Por un costoso rescate, Alarico perdona a Roma en 409, pero al año siguiente regresa. El 10 de agosto del año 410 después de Cristo, Alarico toma la ciudad eterna y durante 6 días Roma es entregada al asesinato y al saqueo. Por primera vez en casi 800 años, Roma es capturada por un enemigo extranjero. Es un shock profundo. Muchos no lo pueden creer. Cuando Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, escucha la noticia en Belén, escribe: «Mi voz se ahoga y mis sollozos interrumpen las palabras que escribo. La ciudad que tomó el mundo entero está tomada. ¿Quién podría haber creído que Roma, que fue construida sobre los despojos de la tierra, caería?» Muchos lamentan el acontecimiento como la caída del Imperio Romano Occidental, pero todavía hay un emperador en el trono imperial. Al menos de manera ceremonial, el imperio continúa.
Alarico se retira de la ciudad y muere poco después. Roma concede a los visigodos las zonas más ricas de la Galia como residencia permanente. A mediados del siglo V, las tribus bárbaras ocupaban la mayor parte del Imperio Romano Occidental. De todas las tribus bárbaras, quizás los hunos no germánicos sean los más temidos. Un pueblo nómada que sale de Asia Central y está dirigido por el famoso Atila, conocido en el mundo de su época como el azote de Dios. En 451, Atila invade la Galia, siendo su objetivo el reino de los visigodos germánicos. El general romano Aecio, reuniendo las fuerzas combinadas del Imperio Occidental y los visigodos, se mantiene firme contra Atila cerca de Chalons. Se llama la Batalla de las Naciones, una de las batallas más memorables de la historia del mundo. Es el primer y único revés de Atila. Aunque controlado, el poder de Atila no se destruye. Al año siguiente, 452, Atila aparece en el norte de Italia con un gran ejército. Las defensas de Roma colapsan. El camino a Roma está abierto ante Atila. Sus ciudadanos esperan lo peor. Pero Roma se salva. Atila se retira cuando el éxito está a su alcance. La amenazada marcha sobre Roma no se lleva a cabo. ¿Qué ha sucedido? El obispo de Roma en ese momento es un hombre llamado León. Ha viajado hacia el norte hasta el río Po para encontrarse con el poderoso Atila. No hay constancia de la conversación entre ambos, pero un hecho es claro. León, un diplomático intrépido, se enfrentó al azote de Dios y ganó. De alguna manera ha persuadido a Atila para que abandone su búsqueda de la ciudad eterna. Atila muere poco después. Los hunos ya no molestan a Europa. El prestigio del papado aumenta enormemente con la intervención de León en nombre de Roma. A medida que el gobierno civil se vuelve cada vez más incapaz de mantener el orden, la Iglesia comienza a ocupar su lugar, asumiendo muchas responsabilidades seculares. La historia registrará que fue León el Grande quien sentó las bases del poder temporal de los papas. León se ha convertido en la figura principal de Italia. En la esfera religiosa, León afirma firmemente la primacía del obispo de Roma sobre todos los demás obispos. A principios de siglo, el ilustre Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África, había pronunciado las ahora famosas palabras: Roma ha hablado, la causa ha terminado. En el concilio de Calcedonia en 451, los obispos reunidos respondieron a los pronunciamientos de León con las palabras: Pedro ha hablado por León, sea anatema el que crea lo contrario. La doctrina de que Cristo había concedido el poder papal a Pedro y que ese poder fue transmitido por Pedro a sus sucesores en Roma comienza a echar raíces firmes. En junio de 455, Genserico, el rey vándalo del norte de África, ocupa Roma. Nuevamente, León salva el día. León induce a Genserico a tener piedad de la ciudad. Genserico consiente en perdonar las vidas de los ciudadanos de Roma, exigiendo solo su riqueza. La exitosa intervención de León aumenta aún más el prestigio y la autoridad del papado, tanto dentro del imperio como en la iglesia. Pero la ciudad de Roma está muriendo rápidamente y ni siquiera los esfuerzos del papado pueden salvarla. El imperio vive solo en un sentido ceremonial. Los emperadores occidentales son meros títeres de los diversos generales germánicos. Ahora incluso la ceremonia está a punto de ser eliminada. Es el año 476. Un niño monarca se sienta en el trono de Roma. Su nombre es Romulus Augustus, pero satíricamente lo apodan Augustulus, que significa pequeño Augusto. Por curiosa coincidencia lleva los nombres del fundador de Roma, Rómulo,
y del imperio Augusto, ambos a punto de caer. El guerrero alemán Odoacro u Odovacar, un jefe érulo que gobierna una coalición de tribus germánicas, no ve ninguna razón para continuar con la farsa de los emperadores títeres. El 4 de septiembre de 476 depone a Rómulo Augustulo. El largo y gradual proceso de la caída de Roma ya está completo. El imperio occidental ha recibido una herida mortal. Roma ha caído. El cargo de emperador está vacante. No hay sucesor. La segunda antigua dueña del mundo es botín de los bárbaros. Zenón, el emperador oriental en Constantinopla, fundada por Constantino en 327 como nueva capital de la mitad oriental del imperio, nombra a Odoacro patricio, de Italia. Pero en realidad Constantinopla tiene poco poder en Occidente. Odoacro es un rey independiente en Italia. Con la caída del imperio occidental, la historia antigua llega a su fin. Sigue un periodo de transición. Cada porción del imperio occidental está ocupada y gobernada por reyes de raza germánica. Muchos de estos reyes bárbaros son, como Odoacro, conversos al cristianismo arriano, opuestos al cristianismo católico de Roma. Pero sus reinos no están destinados a perdurar. Ya hay fuerzas trabajando silenciosamente, fuerzas que buscan moldear a partir de las ruinas del antiguo imperio occidental un imperio romano revivido y revitalizado, un imperio no arriano. En última instancia, estas fuerzas lograrán curar la herida mortal del año 476 después de Cristo, marcando consecuencias en la época.